es una cosa delgadita, ¿no es cierto? Va en la misma dirección, entonces se llama toda esa pantorrilla, uno habla de los gastroxóleos, que está pues compuesto por los gastrocnemios y el sóleo. Entonces, ustedes ven que esos son dinámicos, o sea, esos de una manera dinámica estabilizan la articulación. Lo mismo, por ejemplo, aquí tenemos el cuádriceps, ¿no es cierto? ¿Y por qué se llama cuádriceps? Porque son cuatro músculos, ¿verdad? Lo mismo que el tríceps y lo mismo que el bíceps. O sea, todos tienen, digamos, componentes. Entonces, el cuádriceps tiene cuatro componentes. Pero bueno, eso es una cuestión de anatomía simplemente para que ustedes la recuerden. Y el cuádriceps termina en un tendón, que es el tendón del cuádriceps, que está aquí arriba de la rótula o de la patela, ¿cierto? Y aquí abajo, ustedes ven este tendón que se llama el tendón patelar o el tendón rotuliano, ¿verdad? Sin embargo, ustedes dicen, ¿y ese es el tendón de qué músculo? ¿Ve? Yo siempre me he preguntado lo mismo, lo que pasa es que la anatomía se vuelve, pues digamos, lo que está escrito, como que escrito está, ¿verdad? Pero, pero si uno mira esto, ese es el tendón de qué, de nada, ¿no es cierto? Porque ahí no hay ningún músculo. Pero lo llamaron el tendón patelar, y eso es, pues pareciera que fuera como un ligamento en realidad, ¿ok? Porque miren el ligamento colateral medial. ¿Lo ven aquí? Es casi igual a, pues obvio que es que no tienen la misma, digamos, longitud o extensión, no longitud, sino tal vez espesor y anchura del tendón patelar, pero tiene la misma característica, ¿ve? Y esto que ven aquí, que es como horizontal, dice el ligamento femororotuliano medial, o sea, ahora vamos a ver más adelantito que la rótula o la patela tiene unos componentes que la mantienen estable, y uno de ellos es estas correitas todas jalan para su lado. Bueno, entonces vamos a seguir aquí. Entonces aquí tenemos la rodilla, entonces vemos lo mismo, el tendón del cuádriceps, el tendón patelar, y aquí escondido en esto pues tenemos unos ligamentos, pero es importante que ustedes observen esto que es la cápsula articular, ¿no es cierto? Y aquí tenemos otra vez por este lado los tendones estos de la pata de ganso, ¿ven? Y por el otro lado tenemos esto que es la banda iliotibial, ¿ven? Pero simplemente para ver cómo la rodilla está, digamos, controlada por muchos elementos. Y aquí vemos cómo hay muchas fuerzas que hacen que, digamos, la patela, que es la que queda aquí en la mitad, tenga una dirección de acuerdo a cómo la jala cualquier tejido de estos. Bueno, si nosotros miramos más internamente, entonces ya salimos de los tendones y nos metemos un poquitico a la articulación y vemos estos elementos que son como dos platillos, que son los meniscos, que son los que ayudan a darle estabilidad a la rodilla, porque fíjense que los cóndilos femorales son como dos cabezas, y la tibia tiene dos platillos tibiales que son como dos planos. Entonces, ¿qué es lo que hace la rodilla en el movimiento? Rueda la cabeza sobre esos platos. Pero si ustedes observan, digamos, no tienen como, si no existieran los meniscos, rodarían de una manera más inestable. Y los meniscos lo que hacen es darle estabilidad a ese movimiento. Y existen unos ligamentos que son los ligamentos cruzados. Por la parte anterior no vamos a ver aquí el ligamento cruzado, a no ser que quitemos la rótula. Y si vemos en la parte posterior, vamos a ver este ligamento que es el ligamento cruzado posterior, y vemos este ligamento que viene aquí que es el ligamento cruzado anterior. ¿Por qué se llama ligamento cruzado anterior? Porque va desde la parte medial a la parte lateral por delante, ¿no es cierto? Y el posterior
viene de la parte medial a la parte medial, o sea, el centro de la tibia a la parte medial o el cóndilo medial. Entonces ahorita lo vamos a ver con más detenimiento para que lo observen. En este lado, ustedes observan la rodilla simplemente para ver que hay elementos detrás del tendón patelar, detrás del cuádriceps, como unas almohadillas que son las bursas, que hacen que, digamos, no se presente un golpe duro de estos huesos uno contra el otro. O sea que quienes actúan como amortiguadores, los meniscos, la sinovial, las bursas, y evitan que se produzca esa cuestión. Otra cosa importante que pueden observar aquí es el aparato neurovascular, o sea, la arteria, el nervio, la vena, que si ustedes observan con detenimiento, están como 7 milímetros detrás del borde posterior de la tibia. Entonces, si esta rodilla se llegara a luxar, fíjense que fácilmente uno pudiera decir que se va el sistema neurovascular a comprimir o a romper. Bueno, si tienen alguna pregunta me van interrumpiendo y me dicen. Entonces, veíamos el otro día que la parte distal es la que determina hacia dónde va la luxación. Entonces, esta rodilla, si se fue para acá, o sea, para donde está el peroné, se fue lateral, o sea que la luxación fue lateral. Y si se fue para la parte medial, hizo una luxación medial. Si se fue para atrás, hizo una luxación posterior, y si se fue para adelante, hizo una luxación anterior. Fíjense aquí la arteria, lo que le puede pasar, ¿sí ven? Aquí se puede romper, aquí se puede comprimir. ¿Qué problemas tiene eso, digamos, en la arteria? Que puede presentarse dos cosas. Una, o que se rompa, lo cual sería pues catastrófico porque tendría que existir una revascularización, si no hay que hacer una amputación, ¿no es cierto? Y la otra es que al estirarse se rompe la íntima, o sea, la parte íntima de la arteria y se produce una trombosis. Entonces también produce un problema serio. Y aquí vemos una rodilla como se luxó. ¿Y cómo llamaríamos esta luxación? Posterior. Posterior, porque se fue la tibia para atrás. ¿Y dónde quedó la patela? Bueno, entonces, en las luxaciones de rodilla, miren lo que vemos aquí. Vemos esta situación, no. Vemos esta cosa en la cual la rodilla se puede, digamos, mover de esta manera. ¿Por qué? Porque los ligamentos están rotos. Y ustedes ven, por ejemplo, esta rodilla que aparentemente está en posición, pero si la llegáramos a mover, la pondríamos así. O sea, es para mostrarles que muchas veces la rodilla, a pesar de que está en una posición normal, puede haber tenido una luxación. Entonces, es Eso importante sería cuando... rotación lateral, Luxación lateral. ¿sí? Luxación lateral, sí. ¿Por qué es importante eso? Porque muchas veces le van a traer a unos pacientes, digamos, así acostados, pero sin esto. Y el paciente le va a decir que algo le pasó en la rodilla o que se fue a parar y se cayó, que no pudo sostenerse o que le está doliendo la rodilla. Entonces usted va a examinar la rodilla y va a encontrar que la rodilla tiene inestabilidad. Entonces, dale agüita. Tranquila, ¿Ah? Entonces, este, la cuestión es que examinen la rodilla, pues esto es con anestesia, ¿cierto? Yo no sé si era con anestesia porque no veo aquí, pero parece con anestesia. Creo que sí, porque está lavada como para cirugía. Pero entonces examínenla con cuidado para ver qué inestabilidad tiene. Entonces dijimos, como siempre, luxación, urgencia inmediata, el riesgo de lesión neurológica y vascular. Dijimos que la lesión vascular puede ser por compresión, por ruptura o por lesión de la capa íntima arterial. Okay. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa tenemos que ver aquí? El manejo inicial
entonces debe tener un diagnóstico. Como les digo, se puede presentar o la rodilla luxada como la vimos, o aquí con una reducción espontánea, lo cual pues puede dificultar el manejo si nosotros no pensamos en esa patología. Dentro del manejo inicial, entonces se debe hacer la reducción en el campo o ya en el servicio hospitalario. Usualmente la luxación conlleva ruptura de la cápsula, de los ligamentos, lo cual hace inestable, por lo tanto, la reducción es fácil, pero también la reluxación es fácil. Bueno, Laura fue la que estuvo en la artroscopia, ¿verdad? Señor. Bueno, te diste cuenta cuando había, por ejemplo, la ruptura de los ligamentos, lo que hacía la inestabilidad en la rodilla, ¿no es cierto? Y entonces eso no era una luxación, pero fíjese que así, incluso con un solo ligamento, había inestabilidad ya. Bueno, cuando nosotros tengamos una luxación, tenemos que inmovilizar la rodilla en extensión, como está aquí, porque es la manera en la cual el sistema neurovascular se protege. Y ese caso, pues ya, como les decía, requiere una valoración en un nivel superior con revisión inmediata. ¿Por qué? Porque esta parte neurovascular y la parte de cápsula de ligamentos, pues es importante que se revise. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un paciente que tuvo una luxación, yo le chequeo, digamos, los pulsos, y los pulsos pueden estar presentes o no. Pero puede pasar, ¿qué cosa? Que haga una trombosis, ¿no es cierto? O empiece digamos, a perderse la circulación posteriormente. Siempre acuérdense de hacer la valoración neurológica, porque en este caso, ¿qué nervio tendríamos con problema? El nervio ciático-popliteo externo. O sea que el paciente con una lesión del nervio llegaría con el pie caído. Y lo siguiente, pues, esta lesión de ligamentos, meniscos y eso, requiere un tratamiento quirúrgico siempre para que la rodilla vuelva a tener estabilidad. Entonces, aquí tenemos luxaciones de rodillas severas como esta, que esta no la ve uno pues nunca. Aquí veo una en la cual, si ustedes observan con detenimiento, tenemos un pedacito acá, pedacito grande, un pedazo que es, digamos, una fractura. Entonces, tenemos este que es la tibia se fue para adelante, tenemos una dislocación anterior. Y la tibia se fue para atrás, una dislocación posterior, con aquí llamaríamos esto una luxofractura. ¿Por qué? Porque tenemos una fractura también. Entonces, aquí tenemos una rodilla, digamos, estable, sin problema, y aquí tenemos una rodilla en la cual ustedes observan que se luxó hacia medial. Mire que rompió el ligamento colateral medial, el menisco pues se soltó también con seguridad, los ligamentos cruzados, mire, ya no están allí, ambos se van a romper y van a tener una lesión bastante grande. Y lo otro que les decía es que la arteria queda muy cerca y si la tibia, por ejemplo, se va hacia adelante se comprime, si va hacia atrás se puede romper. Aquí tenemos otra luxación de rodilla, una luxación lateral, y aquí tenemos diferentes luxaciones, que simplemente era lo que estamos viendo ahora. Ahora, ¿qué es lo importante que les decía a ustedes? Que tienen que chequear la circulación, los pulsos. Esto que vemos aquí se llama un arthrotag o una artrotomografía, en la cual lo que observamos es en esta rodilla la arteria que viene normal, y en esta mire lo que pasa, viene aquí y aquí vea, no se observa, ¿ok? O sea, aquí se perdió el hilo ¿lo observan? Donde está la flecha se perdió el hilo de la arteria, entonces quiere decir que ahí se presentó una lesión vascular. Entonces, de ahí la importancia de establecer cuando hay una luxación de rodilla que no haya una lesión vascular. Bueno,
¿Cómo hacer con la reducción? Afortunadamente, las reducciones de rodilla no son difíciles porque como se crea tanta inestabilidad, como les decía, tanto se reduce como se luxa fácil. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente tener contratracción y hacer tracción, ¿cierto? Traccionar y tratar de acomodar la rodilla en el puesto. No es difícil, pues, entonces la maniobra es una maniobra... oh, a ver, ¿dónde está aquí? Entonces es simplemente traccionar, traccionar la rodilla y llevarla al puesto y nosotros sabemos que ya está en posición anatómica y mantenerla en extensión. ¿Ok? Y luego la inmovilizamos. Usted me va a decir, bueno, ¿y cómo la inmovilizamos? Si ustedes le colocan un inmovilizador así en extensión, está perfectamente bueno. Si le colocan una férula, está bien. Siempre puedes agarrando lo que más se pueda del muslo hasta el pie. Esta otra, que es una alternativa, que es un fijador externo, pues uno la puede, digamos, realizar, sobre todo cuando realiza una vascularización, una revascularización. Pero, ¿cuál es el problema? Que, acuérdense de lo que yo les decía, generalmente las rodillas terminan en cirugía, porque los ligamentos hay que reconstruirlos o repararlos para darle estabilidad a la rodilla. Entonces, al colocarle un fijador externo, yo estoy creando un riesgo de infección. Si yo pienso en operar a este paciente, trato de mantener lo más estéril posible la rodilla para que no tenga un riesgo de infección. Si ya por necesidad debo colocar un fijador externo, es porque, digamos, la rodilla está inestable y tuvo que ser sometida a una revascularización, porque aquí lo que me importa ahora es que la rodilla tenga circulación. Ya la estabilidad se mirará posteriormente. ¿Ve? Entonces, esa parte pues es muy importante por lo menos saber ustedes qué decisión se debe tomar. Bueno, la luxación de la patela, como les decía, ¿no es cierto? Si ustedes observan esta gráfica, la patela está como sometida a 4 fuerzas, como están ahí en las flechitas para todos los lados. Entonces, nosotros tenemos en la parte medial el retináculo medial, en la parte lateral el retináculo lateral, en la parte proximal el tendón del cuádriceps y debajo el tendón patelar. Generalmente, pues casi nunca pues, se presentan rupturas del tendón del cuádriceps o del tendón patelar, pero cuando se presentan, pues simplemente la rótula se inestabiliza en el sentido proximal distal. Pero cuando, digamos, se rompe, por decir algo, el retináculo medial, entonces la rótula se va para el lateral, entonces se presenta una inestabilidad de ese tipo. O si se rompe la parte lateral, la rótula se puede ir a medial. Las luxaciones traumáticas, digamos, en la parte medial y lateral, la mayoría son rupturas del retináculo medial y la rótula se va para el lateral. Y las otras luxaciones que son recidivantes por mala alineación es porque este retináculo es muy fuerte, este está débil o hay una mala alineación entre el fémur y la tibia y la rótula se va hacia afuera. Generalmente, cuando una persona tiene un lleno valgo, o sea que es rodillejunta, la rótula se tiende a ir hacia afuera. Entonces, esto es simplemente para que vean cómo está conformado esto. Esto era para que vean lo que es la cápsula articular. ¿Sí ven? Viene el tendón patelar, la cápsula articular, y luego vienen los tendones mediales. Bueno, entonces, ¿qué es importante entender en la patela? Que la patela por encima es plana, o sea, si uno se toca la rodilla por delante es plana, pero si nosotros volteáramos la rótula encontraríamos que tiene estas carillas, es como un triángulo, ¿ven?
¿Y por qué es importante eso? Porque eso lo ubica a uno. ¿De qué manera lo ubica? Que el triángulo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esto? El vector pequeño es la carilla medial y el vector largo es, pero la faceta medial y el vector largo es la faceta lateral. ¿Ok? Siempre que vean una radiografía, por ejemplo, axial o así como está esta, ustedes, o una resonancia, ustedes van a chequear de qué lado de la rodilla, mirando la rótula, como les digo. ¿Ok? Porque a veces uno no sabe si está del lado medial o lateral. Entonces, la parte larga de la rótula, que es la faceta lateral, pues es el lado, y la parte corta es la faceta medial. Entonces, si nosotros viéramos esto, ¿qué luxación estábamos diciendo aquí que es? ¿Medial o lateral? Lateral. Lateral. Así como vemos aquí, o sea, esta radiografía no corresponde a esta gráfica, simplemente esta es una rodilla derecha, esta es una rodilla izquierda. Entonces, así se luxa la rótula. Entonces, normalmente, como ustedes ven aquí, el fémur tiene una cosa que se llama el surco femoral, y sobre ese surco van las carillas de la patela, y entonces debe ir bien central para cuando uno mueva la rodilla, las carillas se mueven sobre el surco de manera que pasan centralmente. Por eso, si hay alguna mala alineación, por ejemplo, que el fémur está rotado, o sea, tiene una rotación, entonces la rótula o la patela se puede mover hacia la parte externa. O si tiene, por ejemplo, un valgo, lleno valgo, entonces ¿cómo se llama? El fémur, como tiene esta dirección, se lleva la rótula para afuera. Entonces, por eso se producen las luxaciones no traumáticas de la patela. Y aquí tenemos, ¿no es cierto? Entonces, una luxación lateral, aquí sí tenemos la rodilla derecha y la patela derecha. Y miren lo que pasa a veces cuando se sale o la rótula se sale del surco. Al pasar por encima del surco, el cartílago se estalla, se rompe y produce una lesión osteocondral. O sea, el cartílago se parte. ¿Ven? El problema del cartílago es que el cartílago no tiene como el esmalte del diente, no tiene que usted quite este pedazo y vuelva a salir aquí. No, si usted no vuelve a pegar esto y de pronto esto no se pega bien, o sea, no, no se reintegra, simplemente le va a quedar un hueco aquí, que es como una caries, y cada vez que la persona se pare encima de ese hueco le va a doler la rótula. Como cuando hay lesiones de la rótula también, ¿no? Entonces, cuando se arrodilla o cuando flexiona la rodilla o cuando hace algún movimiento, le duele porque se para sobre el sitio donde tiene la caries. Entonces, ¿cómo se hace la reducción de la rótula? Como estamos haciéndolo aquí con el pulgar, simplemente con el pulgar tiene la parte medial de la pierna o de la rodilla, y con el índice se trae la rótula hacia adentro, ¿sí? O puede hacer esta otra maniobra, cualquiera de las dos, ¿ve? Con el pulgar, entonces trae la patela para el centro y la pone en su puesto. O sea, como usted sienta más fácil su movimiento. Lo importante es saber, es cierto, que esta patela tiene que traerla para acá y que esta patela tiene que traerla para acá. Y posteriormente se inmoviliza, se puede inmovilizar, ¿cierto? Con estos inmovilizadores que tienen estos huequitos que se llaman centralizadores de patela. Es muy importante, ¿no es cierto?, que se entienda que cuando existe una luxación de la patela, uno tiene que saber por qué es. O sea, porque si no, entonces, si usted ve que un niño está teniendo luxación de la patela, esa luxación no es traumática, sino es una luxación debido a una mala alineación del mecanismo extensor. Y si estaba jugando, se cayó de una bicicleta, le pegaron una patada y la rótula se salió, entonces generalmente es porque rompió el retináculo medial
y luxó la rótula. Dependiendo de la lesión, se puede pensar que a veces es quirúrgica o se puede tratar no quirúrgicamente, pero ya eso no les corresponde a ustedes, corresponde a ustedes hacer pues el diagnóstico y ya después la conducta la debe tomar el especialista. Bueno, salimos de rodilla, ¿estamos bien o necesitamos algo más de ahí? Todo bien. ¿Todo bien allí? Bueno, ahora vamos al tobillo. Lo mismo, tenemos estabilizadores dinámicos, que son los músculos, los tendones, y tenemos unos estabilizadores estáticos, que son estos ligamentos, que son los ligamentos peroneo, calcáneo y peroneo astragalinos. En el otro lado, en la parte medial, tenemos por este lado el ligamento deltoideo, por la parte del maleolo medial. Pero la parte más importante del tobillo es que el tobillo es como una silla de montar, en la cual, ¿no es cierto?, la estabilidad la dan los ligamentos, los tendones y sobre todo la conformación de los huesos en el tobillo. De manera que si esto está aquí cerrado, o sea, quiere decir que no debe haber un espacio mayor de 5 milímetros alrededor de este calcáneo, ¿sí? Entonces diremos que el tobillo está estable. Si eso se pierde, el tobillo se puede salir de allí y luxarse, ¿no? Aquí esto que estamos mostrando en este círculo verde es un ligamento que une la fíbula o el peroné con la tibia, que se llama el ligamento talo no, sino tibio-fibular o la sindermosis tibio-peronea. ¿Por qué es importante? Porque si ella se rompe, se abre y eso va a crear una inestabilidad que provoca dolor en el futuro. Entonces, podemos tener esto, una luxación, ¿no es cierto? Dependiendo de la dirección, pero tenemos que definir, porque aquí puede presentar dos cosas. Miren, si ustedes observan aquí no se luxó, digamos, como decir la tibia y el peroné, sino se luxó el astrágalo, ¿no? Y aquí se luxó, fue entre el calcáneo y el astrágalo, o el talo. O sea que son dos tipos de luxaciones diferentes. Entonces, la más frecuente pues es esta. O sea que se luxe el tobillo, la articulación del tobillo. Entonces, así tenemos una luxación y esta luxación tenemos que reducirla nosotros. ¿Cómo la reducimos? Jalando el pie para allá y poniéndolo otra vez en esta posición. Hemos dicho, en el momento que se presente tenemos que hacerla. ¿Por qué? Porque aquí puede haber compromiso neurovascular y entonces si nosotros dejamos ese paciente así, podemos crear un lío neurovascular en el pie. Aquí vemos cómo, mire, la sindermosis se rompió, aquí se fracturó el tobillo y fíjense esta disrupción tan grande que existe en este lado. O sea, probablemente aquí el ligamento deltoideo también se rompió y ahí el tobillo está luxado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la reducción del tobillo? Simplemente tomándolo desde la parte de abajo, o sea, del calcáneo, puede hacerlo de esa posición y traerlo a 90 grados o traerlo desde abajo, desde el calcáneo, o sea, agarrando el talón y trayéndolo a 90 grados. Es una reducción relativamente fácil y simplemente cuando usted lo reduzca, lo debe mantener en 90 grados y vamos a inmovilizarlo. La inmovilización es simplemente en 90 grados, no vayan a colocar, digamos, un yeso o, digamos, una inmovilización circular con yeso o algo así, sino esto puede ser simplemente para colocarle, como acolcharlo un poquito para evitar que el edema se vaya a molestar con la compresión del inmovilizador. Y entonces inmovilizamos de esta manera o con una férula de yeso o con una férula, digamos, de plástico. Lo que tengamos a la mano, pero inmovilizamos de una manera como esta para que el tobillo no se mueva de su puesto. Y ya este tobillo, como vimos, como tiene fracturas, pues normalmente vamos a tener que operarlo. ¿Y cómo lo intervenimos? Entonces tenemos que reducir la articulación
tenemos que, aquí como vemos, ¿cierto? En cualquiera de estos dos, este es un tobillo derecho, este es un izquierdo, cerrar la sindermosis tibio-peronea, o sea, reducir la fractura, cerrar la sindermosis tibio-peronea y reducir y estabilizar las fracturas. A veces cuando hay avulsiones o lesiones demasiado grandes, entonces hay que utilizar fijadores externos. Esta era una manera como se fijaban cuando había unos fijadores externos que eran circulares, que son demasiado complejos para usar. Realmente yo no los uso. Para cuando está luxado el tobillo y hay mucho daño y hay daño en tejido blando, entonces no se puede realizar el procedimiento, sino simplemente estabilizarlo hasta que haya condiciones. Bueno, luego vamos aquí a la mano. Los dedos, ustedes tienen que hacer de cuenta que son como pequeñas rodillas o articulaciones pues de la grande, pero es lo mismo. Tienen cápsula articular, tienen algunos ligamentos y tienen los tendones por arriba y por abajo. Entonces, se puede luxar una articulación de los dedos. Nosotros tenemos, pues, de acuerdo a la anatomía, ¿no es cierto?, en la parte volar o palmar y en la parte dorsal, pues los tendones que mantienen en bastante proporción la estabilidad de las articulaciones. Entonces tenemos diferentes tipos de luxaciones. O sea, tenemos luxaciones, por ejemplo, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales o interfalángicas distales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una dislocación interfalángica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues simplemente pues tenemos una luxación y tenemos que reducirla. Tenemos que volverla al puesto. Aquí tenemos la radiología de una luxación que está agarrando el metacarpo y la falange. Entonces llamaríamos una luxación metacarpofalángica. Entonces, dependiendo de lo que tiene, pues simplemente vamos a reducirla. Por ejemplo, este que viene aquí, ustedes miran esto y dicen, él tiene una fractura. Sin embargo, aquí al reducirla, o sea, al reducir esta luxación, vemos que era solamente una luxación y no tenía ninguna fractura. Entonces, por eso es importante. O sea, usted puede de entrada tomar este dedo y ponerlo en una posición más anatómica y ahí que casi que lo redujo y va y le toma la radiografía o tomar la radiografía rápido si la puede tomar para mirar si no es una fractura y determinar si usted pudiera reducir la fractura o reducir la luxación y que el paciente no necesitara remitirlo a un nivel superior. Una pregunta, uno reduce la fractura y luego igual toca, la luxación, perdón, y toca inmovilizarlo, así no haya fractura. Claro, toca inmovilizarlos. Ahorita vamos a ver cómo se hacen las inmovilizaciones. Entonces, por ejemplo, esta luxación que sería metacarpofalángica del pulgar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a inmovilizarla, la reducimos y la vamos a inmovilizar con estos inmovilizadores que hay de plástico o de yeso. Lo que pasa es que de yeso pues tiene que ser muy artístico, muy sutil con el yeso para que le quede, digamos, no le quede, digamos, así bien conformado y le pueda hacer una buena inmovilización de manera que no se vaya a perder. Entonces, aquí vemos, vea, tenemos una luxación que llamaríamos distal, ¿no? ¿Y por qué se produjo distal? Mire, fíjate que aquí la luxación no se produjo porque se rompió la cápsula ni nada, sino porque se rompió la inserción del extensor. Entonces, al romperse la inserción del extensor, el dedo se cae. O sea, se produce lo que llamamos un dedo como en gatillo. Porque es como si uno tiene un gatillo pues estuviera engatillando un arma. Entonces, hay que volverla a poner en extensión para ver si esto se pega. Esto generalmente no es lo normal que se pegue con una inmovilización, digamos así. Generalmente toca que hacer una pequeña cirugía y volver a pegarlo aquí a la falange distal para que no pierda, digamos, ese movimiento de extensión. Pero si es una cuestión, digamos, solamente del tendón, por eso hay que tomar una radiografía
pues simplemente le colocamos un inmovilizador por 3-4 semanas y luego lo rehabilitamos. Aquí vemos cómo hacemos una inmovilización de cualquiera de estos tipos, nos puede servir. Lo importante es que siempre quede en extensión el dedo, o sea, este dedo subirlo aquí a extensión para que vuelva, como quien dice, a cicatrizar en esa posición, porque si no siempre le va a quedar el dedo así, o sea, le va a quedar como una secuela de un dedo que no puede extenderlo totalmente. Bueno, entonces aquí vamos a ver, digamos, una luxación metacarpofalángica y una interfalángica, cómo pudiéramos hacerlas. Entonces, depende mucho, o sea, es importante simplemente hacer una tracción en el sentido que queremos, como decir así, lo traccionamos y lo acomodamos. Esta es para una interfalángica y después, simplemente que ya lo redujo, o sea, que ya lo sacó del puesto, lo dejó otra vez en la posición normal, entonces lo puede inmovilizar en esta posición o lo puede inmovilizar en extensión. A mí me gusta inmovilizarlos como en una leve flexión, no en extensión total. Si es necesario, se pone como en esta anterior. Esta es la anterior. O sea, como en esta posición, o en esta, ¿no es cierto? Uno los puede movilizar. Esta principalmente es para la distal, pero para la interfalángica igual pudiera ser bien colocarla así, o si no, con una leve flexión. Lo importante es que uno sienta que el dedito está bien alineado y no quedó luxado. ¿Listo? Bueno, vamos aquí al hombro. En el hombro, nosotros hablábamos el otro día de luxaciones de hombro, ¿ok? Que era la articulación glenohumeral. Pero hay una articulación que es la acromioclavicular, que se puede luxar. ¿Por qué? Porque tenemos un ligamento acromioclavicular y tenemos unos ligamentos coracoclaviculares. Entonces, cuando esos ligamentos se rompen, se producen diferentes tipos de luxación. Digamos, ¿esto cuándo sucede? Por ejemplo, cuando uno se cae y le queda la mano estirada, ¿no? Como si uno estuviera, pues, como jugando fútbol de portero y estirara el brazo para sacar una bola, ¿no? O caerse en una bicicleta y caerse uno, pues, con el brazo extendido. Entonces, ¿cuál es el primer signo? Que le queda doliendo a uno el hombro, no se luxó, el hombro no se luxa, sino que le queda doliendo, y el principal signo es que uno se va a quitar la camiseta y no puede, o sea, uno no puede, digamos, quitarse, porque no puede elevar el hombro. Entonces, ahí empieza el problema. Entonces, muchas veces puede pasar que solamente sea el tipo 1, o sea, que se molestó la articulación, pero no se deformó. Entonces, nosotros decimos, al tomar una radiografía, vemos que la articulación no se desarma, o sea, que usted pasa una linecita por encima aquí de la clavícula y sigue con la del acromion y no hay problema. Entonces, ahí usted dice, tengo una luxación tipo 1 y lo único que hay es clínicamente dolor para la elevación del hombro. Simplemente con un cabestrillo, ¿cierto? Eso está haciendo la obra, es importante aprender uno a tocarse dónde está la articulación, porque a veces uno no la consigue. Entonces la articulación está ahí, o sea, tóquense el acromion, más adelantico hay como un espacio, como un huequito, o sea, o se pueden medir desde la clavícula y donde termina la clavícula, ustedes sienten como que hay una depresión y luego un montecito, ¿sí? ¿Sí la tocan? Ok. Bueno, y la coracoides también se acuerdan que qué día la tocamos, ¿no es cierto? Que es un huesito ahí que le duele a uno cuando uno lo toca en la parte de debajo de la clavícula, en donde termina la clavícula hay un huesito como redondo, que es como una bolita. ¿Sí lo tocan? Esa es la coracoides, que uno la toca duro y duele, ¿sí? Si duele o no duele. Si uno la palpa duro, si uno la empuja duro, duele un poquito. O fastidia por lo menos, ¿no?
Entonces, esa es la coracoides. Ahora, el tipo 2, entonces, ustedes ven aquí que ya hay una ruptura del ligamento coracoacromial y levemente se levanta la clavícula. O sea, solamente como puede decir uno como hasta un 50% de la superficie. Pero sigue viendo lo mismo. O sea, el mismo signo, que es que el paciente no es capaz de levantar el brazo. Y es doloroso al palpar, pero no hay inestabilidad. En la tipo 3, entonces ustedes observan que ocurren dos fenómenos. Se rompen los ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares y la clavícula se suelta, o sea, se suelta un poco más. Y entonces se sube totalmente de la acromio. Y entonces vamos a ver aquí en esta gráfica, vemos que existen unas clasificaciones que son un poquito raras, pero simplemente lo más importante de la articulación, de la luxación acromioclavicular, es que definamos si la luxación es estable o inestable, o es grado 1 y 2 o grado 3. ¿Por qué? Porque depende mucho de eso el tratamiento. Si ustedes observan aquí, ¿no es cierto? Esta tipo 3 o la tipo 5, sinceramente yo, si me preguntan si la entiendo, no la entendería tanto. O sea, me parece que a veces le meten demasiadas complejidades a las cosas que no permiten como que sea lógica la cosa, la secuencia, pero ¿ustedes se acuerdan qué signo teníamos en la luxación del hombro? ¿Cómo se llamaba el signo? Charrete, chirrete. ¿Eh? Ya le digo. No le puedo olvidar en 8 días. ¿Charretier era algo así? No, pero ¿cómo así? ¿Cómo que algo así? ¿Qué es lo que tienen los militares? Charretera, charretera. Charreteras, ¿se acuerdan? Los militares tienen charreteras, ¿se acuerdan? Eso que aquí encima del hombro, son charreteras. ¿Ven? Se ve que no tienen en la banda de guerra del colegio. Bueno, ¿eh? Bueno, y entonces este signo se llama el signo de la tecla, ¿cierto? Bueno, si alguno tocó piano, ahora me dicen que tampoco tocaron piano. Pero entonces se llama el signo de la tecla. ¿Por qué? Porque usted empuja con el dedo acá y la clavícula se baja y cuando usted la suelta vuelve y se sube. Entonces se llama el signo de la tecla positivo, ¿eh? Porque la clavícula queda volando. Ese signo de tecla positivo es indicativo de idealmente ser quirúrgico. Sin embargo, hay gente que, digamos, sufre de una luxación de estas y lo inmovilizan 15 días y a los 15 días le quitan el cabestrillo y está así, pero ya no le duele. Y así se queda. ¿Eh? O sea que se convierte en un problema estético, pero funcionalmente la persona sigue como si no pasara nada. Pues eso, digamos, antes se toleraba bastante. Hoy en día la gente siempre quiere como que si hay una mejoría quirúrgica, pues, o que se puede arreglar algo, pues hacerlo, ¿no? No quedarse pues con eso allí. Entonces, existen maneras quirúrgicas, vean ustedes, aquí pueden observar cómo la clavícula se salió toda, ¿sí ve? Radiológicamente. Si ustedes traen la línea aquí y miren la acromio en dónde está. Entonces, hay que tratar de volver la clavícula al puesto. Antes, ustedes observan aquí estas dos X en maneras no buenas de hacerlo. Sin embargo, se pueden hacer. Esta se hacía mucho antes y era ponerle un tornillo desde la clavícula hasta la coracoides. Pero tenía un problema que cuando la persona empezaba a subir el hombro, este tornillo o se salía o se partía. O sea que la articulación como decir, quedaba inestable finalmente. Este otro, que yo lo llamo la venganza de Hitler, es una placa gancho, ¿cierto? Entonces, lo que hace es que cuando hay esa luxación y generalmente una fractura, se coloca esta placa, pero se mete aquí debajo de el acromion. Y la pregunta para ustedes, ¿qué hay aquí entre el acromion y la cabeza del húmero? ¿Qué hay ahí?
¿Un ligamento? Un tendón. ¿Un tendón? ¿Sí? ¿El tendón del supraespinoso? Del supraespinoso, claro, del manguito rotador, ¿sí ve? Del supraespinoso, ¿sí? Entonces, ese tendón queda aquí pinzado, porque esto se le mete encima. Entonces, cuando la persona levanta el hombro, le duele muchísimo, incluso a veces sin levantarlo. Hay pacientes que le llegan a uno, digamos que han operado de esto, que llevan un mes sin dormir, porque esto es un dolor constante, porque es como si usted tuviera un cuchillo metido en el hombro. Pero yo realmente solamente justificaría utilizar una placa de estas en una fractura de la parte lateral del brazo, de la clavícula, perdón. En cambio, existen hoy en día un par soluciones mucho más biomecánicas y menos mórbidas como esta. Ustedes ven estas dos plaquitas, que son estas que están aquí, que parecen, se llama dog bone, porque hueso de perro, parece un huesito de perro. Y ellos son dos botoncitos, dos placas, a las cuales se les mete esta sutura que se llama sutura no absorbible, ¿no? Ustedes cuando estuvieron en cirugía vieron que utilizábamos unas suturas que se quedan adentro, que son suturas absorbibles, que es el Vicryl, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan la moradita, no? Y la sutura que va en la piel, que es una sutura de nylon, que es pues una sutura de nylon, Prolene, ¿no? Es una sutura que es no absorbible, pero que queda por fuera y no la quita, ¿ven? Entonces, esta sutura queda por dentro, pero a diferencia del Vicryl, es una sutura no absorbible. O sea, se llama supersutura, o algunos lo llaman hilo de acero, o sea, fiber wire, ¿no? Y simplemente lo que hace pues es que se pasa por entre los huequitos de las placas que queda encima de la clavícula, debajo de la coracoides, y aprieta uno, o sea, la cierra como un cordón. Y entonces mire lo que hace aquí, ¿sí ve? Bajó la clavícula y quedó en el puesto. Como amarrarla. Exacto, ve, aquí tiene un nudo arriba, aquí queda con un nudo, ¿ve? Entonces, eso es lo que tiene, como si uno le metiera una correa a la clavícula para bajarla, ¿ve? Entonces, de esa manera se logra, digamos, sin causarle, pues, de trauma al paciente, o sea, porque acuérdense lo que yo les decía, esa placa que le he colocado otra venía aquí y se mete aquí en la articulación y se mete por aquí, ¿sí ven? Entonces, eso es terrible, empezando porque si yo me devuelvo un poquito, mire, es como si yo aquí a este hueco le metiera esa placa, ¿ve? O sea, que ahí, perdón un momentito, a ver, entonces... Miren la placa por donde se mete. ¿Por dónde se mete? Por la articulación acromioclavicular. Entonces tampoco casi que la va a dejar cicatrizar. ¿Eh? Entonces es duro, es duro. O sea, ella reduce y por eso se usa, si no, no se usaría, pues, pero yo realmente no. Ustedes de pronto la van a ver por ahí que la usan y les van a decir que es muy buena y todo, pero pues si yo tengo eso, trato que no me la van a poner a mí. Oye, sino que me hagan esto. Funciona mucho mejor. Vea aquí como quedó, se bajó a la posición como queríamos. ¿Y económicamente es más caro hacer eso? O... Claro, es más costoso, claro, es mucho más costoso esto, pero tampoco pues que no se puede hacer, ¿eh? O sea, es un poco más costoso, pero prefiero mil veces esto, o sea, lo que me cueste, porque lo otro se va a gastar un mes de terapia y de analgésicos y al final sale más caro el otro que esto, ¿eh? Entonces, simplemente para que ustedes sepan, ¿no es cierto? Porque uno en esto, uno es que de pronto vayan ustedes a hacer cosas, pero otra es que conozcan las cosas que se deben hacer, ¿ve? Y puede ser que en algún momento ustedes deciden terminar en esto, pues sepan que las opciones son mejores en un lado que en otro, ¿ve? Bueno, ahora las inmovilizaciones. ¿Cómo inmovilizamos?
Entonces, uno inmoviliza de muchas maneras. Esta, por ejemplo, puede ser una inmovilización sencilla para una articulación acromioclavicular o una luxación de hombro, ¿no? Ustedes observan aquí que estos cabestrillos tienen como una correa adicional, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque ustedes se acuerdan que cuando el hombro se luxaba, era como si se rompiera aquí este espacio y la cabeza saliera para acá. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que cicatrice esta cápsula ahí. Y para que cicatrice, pues debe tener la menor movilidad posible, ¿no? Como una cicatriz en la piel. Si usted una cicatriz en la piel la está moviendo, entonces siempre va a estar abierta y nunca se va a cerrar, ¿no es cierto? Se va a quedar abierta la herida. Entonces, si usted la mantiene bien ajustadita, pues va a mejorar mucho más fácil y probablemente una luxación traumática de un hombro puede que no necesite más tratamiento que un cabestrillo, como hablábamos el otro día. Bueno, esto es una fractura de clavícula. La fractura de clavícula, esto se lo pongo porque en los niños las lesiones de clavícula pues necesitan estos inmovilizadores que se llaman fajas claviculares, ¿sí? Son para las fracturas de clavícula como estas. Incluso en un adulto, en estos días, un amigo vive fuera de Colombia, tuvo una caída en la bicicleta y tuvo una fractura como esta. Y simplemente ustedes dirían, bueno, como es un adulto, pues simplemente colocarle una placa y osteosíntesis, ¿verdad? La manejamos con una faja clavicular y al mes me mandó la nueva radiografía y la fractura está ahí, no se desplazó. ¿Ven? Entonces, lo importante es evitar que se desplace. Ahora, si es, por ejemplo, un deportista que necesita regresar rápido y necesitamos que no podemos tenerlo un mes así, pues probable que necesitemos operarlo, pero acuérdense que las cirugías también tienen riesgo, ¿no es cierto? Puede que regrese un poquito antes, pero igual tiene el riesgo de infección, de que se suelte la placa y también pues que quede con dolor en esa área. Entonces, por eso ahí tendríamos que tener pues cuidado. Vamos a ver si tengo otra gráfica. No, no tengo más. Bueno, no sé qué otra pregunta tienen. ¿Se puede dar el caso que se luxe la articulación glenohumeral y se fractura la clavícula? Tiene que ser un trauma muy severo. Si uno puede recibir un trauma, por ejemplo, un golpe aquí y fracturar la clavícula y sacar el hombro, pero es infrecuente. Yo les decía el otro día que a no ser que fueran traumas demasiado severos, complejos, donde pues un paciente cae o de una altura muy grande o recibe un trauma muy tremendo, generalmente se lesiona una parte. O sea, se luxa el hombro, o se fractura la clavícula, o se produce una lesión de ligamentos, pero no hay fractura. Bueno, cosas como esas, ¿ves? No necesariamente tienen que pasar las dos cosas, pero, por ejemplo, a nivel de rodilla, recuerden que era mucho más frecuente que hubiera lesión de ligamentos y fractura de alguno de los lados. ¿Por qué? Porque el movimiento es demasiado grande. Entonces, al hacer el movimiento demasiado grande, pues entonces ya hay una fractura con una lesión de los ligamentos, lesión de meniscos, cosas así. ¿Eh? Otra pregunta. Mi papá se había partido cuando era joven la cabeza del húmero y él me contó que lo que le hicieron fue que le entraron una varilla, por así decirlo, así de lado, y luego se la sacaron. Yo he visto que también hay personas a las que les ponen esas mismas y se las dejan ahí. ¿En qué casos en qué casos se ponen y en qué casos se quitan, se sacan esas varillas? Esas varillitas que usted me dice se llaman pines de Kirchner, ¿cierto? Pines o clavos de Kirchner. Kirchner como la belleza esa que estaba en Argentina, ¿no? Entonces, más o menos así se llaman. Esos son unos clavos lisos
que usted los puede colocar percutáneos, o sea, sin tener que abrir la piel, sino a través de la piel se meten como una aguja. Y por medio del intensificador se localiza la fractura o lo que uno quiera fijar y lo coloca, ¿no es cierto? Y luego se quita. 3, 4 semanas después se retira. ¿Ve? El problema que tiene, la colocación de eso es que después o pueden pasar varias cosas. Uy, espera un momentito a ver quién me llama aquí, a ver qué es. Puede pasar que se salga o que se infecte incluso. Y entonces ahí vamos a causar un problema. A ver si encuentro aquí una radiografía, una radiografía con unos pines. Bueno, mire, aquí estamos haciendo ¿están viendo esto? Una reducción de una luxofractura del codo, o sea que tuvo una fractura de cabeza de radio y una luxación del codo y se redujo y se fijó con esto. Unos pines de Kirchner, ¿sí ven? Esos pines están puestos, quedan por fuera y se van a retirar después. De hecho, a ese paciente se le retiraron y pues, evolucionó bien. A ver si está aquí otra. Sí, aquí otra vez, ¿lo pueden observar? ¿Sí? Sí, señor. Ok, bueno. Y ahí mientras los tienen puestos se le manda antibiótico de forma preventiva para que no Sí, se les... claro. Hay que mandarles antibiótico porque hay que evitar, eh, que se moleste, que se moleste porque se puede irritar. Mira, ahí está también, antes de cortar la puntita, ahí está, se dan cuenta que es una fractura de peroné, ¿sí? Y se redujo con un pin. Este era un niño que hizo una fractura de un zóster en la tibia y una fractura del peroné, y entonces, para evitar dejarle material de osteosíntesis adentro, se redujo con el intensificador, ni siquiera abriendo, y se colocó ese pin. Entonces, aquí está pues colocado el pin. ¿Lo ven? ¿Ven la fractura del peroné? ¿Ven la... Sí. Ok, esos son pines de Kirchner. Y ese pacientico era un niño por ahí como de unos 13, 14 años y pues afortunadamente salió sin problema. A ver, ¿esto qué es? Ustedes se acuerdan de la cadera, ¿no es cierto? Yo les decía que era cadera. Esta es una niña, ¿lo observan? Sí, señor. Una niña de 13 años que tuvo una fractura transcervical. Inicialmente, supuestamente la manejaron que no necesitaba cirugía y la niña en la cama moviéndose, la fractura se fue desplazando. Y pudimos hacerle esto y salvarle la cabeza, porque esta es una niña de 13 años y uno ya queda con una necrosis avascular. ¿Se acuerdan que es una de las complicaciones? Entonces pudo salir y ya esa niña, esto fue hecho en el enero del 2019. Y ya la niña, pues gracias a Dios, evolucionó bien. ¿Sí?
Bueno, Doctor, si a nosotros nos llega una luxación a un servicio de urgencias, por ejemplo, le sacamos la radiografía del paciente y de ahí determinamos si habría que hacer la reducción sí, sí, claro. o Pero eso preferiblemente se deja quieto al paciente y no. Si ustedes se repite. aprenden, si ustedes aprenden ahí como estamos viendo, a hacer reducciones, ustedes las pueden hacer, ¿ok? Simplemente que hay que tener, pues, el conocimiento y fuera de eso, como les digo, ojalá, pues, el menor tiempo posible en que haya ocurrido eso para que el paciente no haya hecho todavía dos cosas. Acuérdense que eran las dos cosas que podían impedir una luxación rápida. Que los músculos se contraigan y ya no sea fácil acomodarla. Y El compromiso vascular. No, con esa hay que hacerle rápido. mm, ¿Qué pasa cuando va pasando el tiempo, cuando hay un trauma? ¿Qué es lo primero que aparece? la inflamación. Exacto. Entonces, si uno evita, digamos, que ocurra una inflamación rápida y que haya espasmo muscular, uno pudiera actuar de primerazo. ¿Ven? Bueno. Ya cuando sucede eso, ahí no se puede inmovilizar el paciente, digo, hacer la reducción. Pues no es que no se pueda, sino va a ser más difícil. Y entonces, acuérdense que entre más dificultad, el paciente va a hacer más reacción y va a haber más dolor y entonces no se va a dejar ni siquiera tocar. ¿Eh? En cambio, si usted lo agarra, digamos, como que dice, en el primer dolor, ahí usted le mueve y el paciente, digamos, como que usted le puede hacer el movimiento y poder echar, pues lo único que echa es un madrazo, pero a los 5 minutos, a los 5 segundos ya les pasó la molestia, ¿me entiende? Eso es lo que puede pasar. Bueno. A ver qué más les... No sé, ¿qué otra cosa quieren ustedes? ¿Mm? En el caso de las fracturas, sí hay que dejarlas quietas porque si no, entonces se pueden desplazar si uno las mueve. A ver, si hay una luxación con fractura, Sí, o si solamente es una fractura. Lo ideal sería dejarla quieta, dejar quieto al paciente. si hay una fractura, Sí. ¿por qué razón? Si usted la puede, si es una fractura que no está desplazada y usted la inmoviliza, no es mejor que la inmovilice. ¿Mm? ¿O qué? Sí, o sea, porque como usted pues nos dijo que de pronto si uno hacía un mal movimiento, podríamos desplazar más la fractura y que no se puede Pero ¿de hacer qué lado? ¿Pero de qué lado? ¿De qué lado les dije que no era bueno moverla? de la cadera. Exacto, la cadera es diferente. Sí, la cadera es diferente. Ya les voy a mostrar una cosa aquí. Y de las demás fracturas, Las sí se demás puede. fracturas, sí, si usted la puede reducir, o sea, la puede alinear mejor, pues alíñela. ¿Ve? Ah, ¿Ve? Les voy a poner este caso, ¿verdad? Ustedes tienen esta paciente, ¿sí ven? ¿Listo? ¿Están viendo? sí, señor. Bueno, ¿eso qué es? Creo que una fractura intertrocantérica, si mal no veo. Exacto, sí, es una fractura intertrocantérica. ¿Ven? Bueno, si esa fractura estuviera, digamos, más reducida y usted mueve la paciente, ¿qué puede pasar? Que la desplace, ¿verdad? Ujú. Entonces es mejor no tocarla, no dejarla quieta. Así como está, por ejemplo, si ustedes la llegan a mover, ¿no es cierto? La van a molestar. ¿Qué es lo máximo que yo haría en ese caso? No la tocaría, sino al que le coloco, como está cortada, le coloco una tracción de tejidos blandos en el pie, ¿entienden? Para que gane otra vez la longitud. O sea, para que ustedes observan el otro lado, que digamos el cuello del fémur tiene como un ángulo, ¿verdad?
O sea, un ángulo que puede ser de entre 135 a 140 grados. Y si ustedes observan en el lado izquierdo, entonces ven que el ángulo está como 90-95 grados. ¿Ven? Entonces uno tiene que reponer ese ángulo. Y cuando hace el procedimiento, miren lo que hace, restituir el ángulo otra vez. Y ahí se colocó, ¿qué se colocó ahí? ¿Reconocen ese material? El otro día nosotros hicimos una cosita con la fractura de cadera, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, ¿cómo se llamaría eso? Ese material. Que ya hoy casi no se coloca, pero se coloca. Se olvidó. ¿Se acuerdan? Como que no. Bueno, entonces, hay dos tipos de osteosíntesis que le coloco, tres tipos. Una, los tornillos que le mostré. Otra, esto que se llama un DHS, dinámica de ¿se acuerdan? DHS. Que digamos, la crítica como me hace a esto es que como no produce una reacción concéntrica, entonces las fuerzas de tensión no se contrarrestan, solamente se contrarrestan las fuerzas de compresión por el lado lateral. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, y el otro es el clavo cefalomedular, ¿ok? Que ustedes ya lo vieron también por ahí, ¿no es cierto? Señor. ¿Se acuerdan del clavo cefalomedular? Sí. Bueno. Un poquito. ¿No se acuerdan? Bueno, me tengo que uno por ahí. ¿Cuál es este? Ese es el clavo cefalomedular, ¿sí? Entonces, digamos, hoy en día es el que más se usa por la razón de que, como es un tubo, entonces produce una estabilización concéntrica. ¿Ok? ¿Listo? Sí. Entonces, ¿qué otra pregunta tiene? De mañana, ¿a qué hora haremos el quiz? Bueno, ustedes me dicen 8 de la mañana. 8 de la mañana está bien. Sí. Ok. Sí. ¿Y qué? ¿Como oral o cómo es? ¿O selección? No. Yo les mando un link, ¿no es cierto? Y entonces simplemente ustedes lo pasan a ellos y lo hacen. ¿Listo? Ahí por el mismo momento. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Bueno, miren esto que están viendo aquí. Este es un caso también igual de una paciente que tiene una fractura. Entonces lo primero que se hace es pasar los pines y luego se pasan, digamos, a través de esos pines los soldados que se meten, ¿no es cierto?, por los pines y entonces ahí queda reduciendo la fractura. Y miren que la fractura se redujo. ¿Sí ven? Entonces, eso es una... ¿Ah?
Luego de, o sea, con el tiempo eso uno los quita. Los pines se quitan de una vez y solamente quedan los tornillos, ¿cierto? Como, o sea, usted saca los pines y quedan los tornillos, ¿ok? O sea, los pines son como una guía solamente en este caso, no como en los otros casos que es un tratamiento, ¿no es cierto? Sino este es una guía solamente para a través de ellos pasar los tornillos, ¿ok? Es mucho más fácil, es mucho más fácil. ¿Listo? Eh, uy, ¿esto qué es? No puede salir. No. Mire, si ustedes observan, aquí ustedes que observan, Eh, Son pines, ¿sí? los pines de Kirchner, pero ustedes observan, la fractura está como en el tercio instante de la línea, ¿no? sí, Pero fíjense que más adelante usted ve como una linecita, ¿no es cierto? Es el núcleo de crecimiento. Entonces, así es normal que es un niño. ¿Ven? O sea, hacia abajo. Mira, observa el núcleo de crecimiento del radio. La sí, línea abajo. Si la ven, no la ve por otro lado. Entonces, la fractura está más arriba, ¿no? Por donde están entrando los pines. ¿Y Sí. por qué se hace eso? Para evitar molestar el núcleo de crecimiento. ¿Están observando? ¿Sí? sí, Esa es la cosa que pasa con los niños. Con los niños, por eso hay que tratar de no utilizar materiales destorcibles al máximo, sobre todo cuando está cerca de los núcleos de crecimiento. ¿Por qué? Porque si no, le, digamos, daño el núcleo de crecimiento, entonces se puede, digamos, producir como una desviación o dejar de crecer el hueso que estaba creciendo normal. ¿Ok? Entonces, por eso hay que tener cuidado siempre que uno tenga, digamos, estos casos, ¿eh? A ver, le muestro otra cosa acá. Doctor, yo tengo una pregunta, pues, con respecto a las displasias de cadera. Ujú. Porque, porque hay veces que, por ejemplo, cuando operan a los niños muy temprano, ellos quedan caminando así como cojitos. Pero no es porque lo operen temprano, ¿no? Lo que pasa es que en las luxaciones de cadera hay una situación muy importante. A ver, yo le muestro antes esto rápido aquí para que ustedes observen algo. ¿Qué es esto? Mm, una fractura de rótula, Exacto, transversa, ¿no es cierto? sí, Y se le colocó este material específico, ¿sí? Unos tornillos con un alambre para cerrar, ¿sí? Es como un círculo, ¿ok? Ahí les muestro la otra gráfica. Miren, ¿están viendo? sí. sí, Estas son posibilidades, no siempre se hace eso, o sea, esto es de acuerdo a que uno tenga pues, la posibilidad de hacer las cosas o no. Entonces, a lo que tú me estabas preguntando, es que eh, en la luxación o en la displasia de cadera, y estamos hablando de una cadera luxada, mm, uno tiene lo que se llama el, el tiempo de oro en el cual usted debe realizar la reducción. O sea, que sea una reducción cerrada o que usted lleve la cadera al puesto, que son los 3 primeros meses. Es cuando, digamos, el niño nace o la niña principalmente, la cadera está luxada y entonces uno la logra entrar. Acuérdense que existen dos signos de Barlow y de Ortolani, ¿no es cierto? Entonces, eh, cuando usted la reduce, se puede mantener reducida, ya sea con un aparato de abducción o con un yeso, una espiga de yeso. 3 meses, ese acetábulo, o sea, ya muestra qué cosa es.
Después de los 3 meses, el acetábulo se llena de tejido fibroso, entonces la cabeza ya no cae ahí, ya no entra, ¿ok? Y fuera de eso, acuérdense que existe entre la cabeza y el acetábulo un ligamento que se llama ligamento redondo. Como la cabeza está afuera, entonces ese ligamento se estira y se va volviendo grueso. O sea, todo eso evita que la cabeza vuelva al puesto. Entonces ya ahí toca pensar entre los 3 y los 6 meses uno pudiera intentarlo con anestesia un poquito duro, volver a meterla ahí y tenerla. Pero después de los 6 meses es muy difícil que uno sea capaz de llevar una cadera al puesto. Entonces, a veces es necesario hacer lo que llama una reducción abierta. En ese caso, pues todavía el niño no está caminando, ¿no es cierto? O sea, usted lo puede reducir, así sea abierto, y colocarlo en una espiga de yeso, o sea, abierto, pues, para que la cabeza quede metida en el acetábulo como si a fuerza. El problema es que, digamos, después del año, es necesario realizar cirugías un poco más complejas. O sea, a veces de pronto es necesario, al año probablemente uno pudiera reducirlo abierto, pero a veces necesita fijarlo con un pin para que se tenga ahí, como eso que estamos viendo aquí. Pero ya después, usted necesita romper huesos, o sea, hacer digamos, osteotomías, ¿no es cierto?, para darle cubrimiento de una manera como artificial, ponerle como un techo a la cabeza para que no se salga. Entonces, todo eso hace que el niño, en ese momento, por ejemplo, si estamos hablando de 12 a 18 meses, ya el niño está empezando a caminar. Si uno le bloquea, digamos, la marcha con una cirugía, pues ese niño va a tener problemas en el inicio de la marcha, entonces va a caminar de pronto con alguna dificultad. Pero si todo va bien, o sea, si anatómicamente quedó otra vez acomodado, con el tiempo vuelve a estar normal. Pero ese es el problema de las displasias de cadera, que pueden provocar que una cadera se desarrolle bien y la otra se desarrolle, digamos, con una reparación no se desarrolle bien, ¿ven? Entonces, sí, ahí el único, digamos, la detección tiene, por eso es tan importante siempre decirle a las mamás que hagan valoraciones prenatales para hacerle control a ella y después el control perinatal, o sea, para darse una cuenta, sobre todo si es una niña, si no tiene una luxación de cadera. Antes, como muchos de los partos eran en las casas, ¿no es cierto? Entonces las niñas salían y tenían una luxación y las parteras a veces le jalaban duro para sacarla y quedaban luxadas, nadie se daba cuenta, solamente cuando el niño empezaba a caminar es que se daban cuenta que estaba cojeando. ¿Cuándo empezaba a caminar? Después de los 12 meses más o menos, ¿no? Entonces ya después de los 12 meses era un lío, digamos, volver a arreglar un problema de estos, ¿ven? Afortunadamente hoy en día las luxaciones de cadera son muy poco frecuentes, pero yo me acuerdo cuando recién, digamos, terminé y empecé mi práctica, bueno, de hecho, yo hice la investigación para cuando terminé la residencia, fue en luxaciones de cadera y en luxaciones inveteradas, o sea, luxaciones de niños que tenían 4 años, 5 años, 6 años ya con la cadera luxada y andaban cojeando. Y entonces a eso había que hacerle una cirugía muy grande. Y esa cirugía, pues obvio que, digamos, en países, si hablamos entre comillas, desarrollados, pues ni siquiera las conocen porque como allá hacen un mejor control, pues es muy difícil que dejen pasar un niño que llega a los 3 o 4 años, ¿no es cierto? A no ser que esté un niño por allá de un área india, un área rural, o un área donde nunca lo lleven, pues donde haya nacido pues en el monte y no lo han llevado nunca a la ciudad. Pero, digamos, en civilizaciones un poco más controlables, pues es muy difícil llegar a ese caso. Y entonces a mí me tocó, digamos, afortunadamente aprendí a hacer ese tipo de cirugía porque en mi concepto es la cirugía más compleja que existe en ortopedia, o sea, por encima de cualquiera. Es operar una cadera, porque tiene uno que desarmar la cadera
y romper los huesitos del fémur y de la pelvis de un niño y volvérselos como a reacomodar de manera que queden la cabeza adentro. Y entonces, imagínense ustedes este axioma que existía y que probablemente ya no existe porque yo no creo que haya niños que lleguen a esa edad fregados, pero decían que un niño, después de los 6 años, o sea, que llegaba a la luxación, no se podía ya operar, o sea, porque el resultado iba a ser siempre malo. Y si era bilateral, o sea, de ambos lados la luxación, después de los 4 años, no se debía operar. Sin embargo, digamos, yo me acuerdo que yo rompí esos tiempos. Yo llegué a operar hasta una niña de 11, 12 años, con luxación de cadera. O sea, muy atrevido. Ya en este momento, si ustedes me preguntan a mí que si lo haría, yo no lo haría. O sea, ya no me le meto, digamos, a una cadera muy difícil. Lo que pasa es que a mi hermana la operaron a los 12. ¿A los 12 años? Ajá, ella tiene eso, tiene displasia de cadera. Y la operaron en Bogotá. Pero tenía una displasia, ¿no es cierto? Sí. Y entonces le hicieron una osteotomía del fémur, de rotatoria y varizal, porque tenía una coxa valga. ¿Ven? Y probablemente le hicieron un techo también al acetábulo. ¿Ven? Pues en esos casos, digamos, es mucho más benévola la cosa porque la cadera no se ha luxado, sino simplemente está displasia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la cadera tiene un ángulo mayor de 135 y la coca del acetábulo está muy plana. Entonces, ahí uno puede actuar porque la cabeza nunca se salió. ¿Ven? Y puede uno hacer cosas. Y tanto así que no la detectaron porque hasta los 12 años le empezó a molestar algo. O sea que cuando estaba pequeñita estaba tranquila y no pasaba nada. ¿Ven? Yo tengo pacientes, en estos días, una paciente que tengo con un problema de rodilla y ella ya tiene 50 años y las dos caderas están displásicas, pero están bilaterales, o sea, tienen coxas valgas bilaterales y displásicas, pero no una displasia tan severa. Y o sea que pasó toda su vida, incluso tuvo dos hijos con las caderas displásicas y hasta ahora, a los 50 años, le están doliendo. ¿Ven? O sea que por eso hablamos de ese término, como yo les decía al principio, displasia congénita de cadera, porque envuelve, ¿cierto? La coxa valga, la displasia, la luxación, ¿no es cierto? Todo eso. Pero una cosa es la luxación y otra cosa es la displasia, ¿ven? Por eso a los 12 años, pues uno pudiera, pues perfectamente hacer ¿cómo se llama? Una mejor corrección o cubrimiento de la cabeza, ¿ven? O sea, hay un par de cirugías ahora que se llama un Pemberton y una cirugía, digamos, varizante, ¿ven? Pero ese caso es diferente, como le digo yo, a los niños que están luxados totalmente, ¿sí? Bueno, ¿qué otra pregunta tiene? ¿O estamos bien así ya? ¿Listo? Estamos bien. Bueno, entonces, mañana a las 8 de la mañana nos encontramos. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces yo estoy coordinado con Camilo y con Julián, entonces, y hacemos un solo examen. ¿Sí? Listo, sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, muchachos, acaban de pasar una buena tarde. Gracias. Realmente, doctor, gracias. Okay. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Laura, le saludos a tu papá. Ay, sí, señor. Sí, ya acordó. Ah, Señor. dígale que él me arreglaba, era el único que se le metía a un carrito que era un Fiat. Él era el único ese carro. A él le gusta mucho eso. Él era el único que arreglaba un carrito, un Fiat muy bueno. Eso no existen ya, pero era de los mejores carros de la Fiat. Era un Fiat que se llamaba Mirafiori. Y él, ese carro, o sea, uno nunca sabía cuándo molestaba, pero él era el único que sabía por dónde era que tenía el problema. Ay, sí. Bueno, entonces, listo.
Cualquier cosa, entonces mañana hablamos, ¿ok? Listo, sí, señor. Bueno, Hasta luego. Hasta luego. chao, chao. Chao.